fin de semana apareció una encuesta en el diario La República bajo el título 10 libros para entender el Perú actual. Y el primero, el que quedó en el puesto número 1, es este, Ciudadanos sin República, de Alberto Vergara, cuya segunda edición aumentada acaba de aparecer en el contexto de la Feria del Libro 2018, que está activa hasta el próximo domingo. Así que desde hace rato ya queríamos conversar con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Felicitaciones bien, por el programa. Porque... Felicitaciones por el libro, el lanzamiento, del que vamos a hablar en un instante. Yo te pediría unos minutos para conversar de coyuntura, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás viendo todo lo que viene ocurriendo? Porque pienso sobre todo en el mensaje presidencial del fin de semana. De pronto el presidente Vizcarra ha cobrado como un soplo vital que no tenía, ¿no? Él entra muy debilitado en unas obvias negociaciones nunca reconocidas con el fujimorismo, pero de pronto se ha convertido en todo lo que el fujimorismo no hubiese querido tener que admitir. Un presidente que habla de referéndum, que recoge temas que anteriores mandatarios no habían querido instalar en su discurso de 28 de julio, y que empieza a ser incómodo para la bancada mayoritaria. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto tú este nuevo papel que parece estar cumpliendo Vizcarra? Creo que hay varias cosas en lo que está diciendo, ¿no? Lo primero es que en el Perú, que es un país muy informal, donde no hay claramente partidos ni líderes con agendas programáticas claras, en realidad todo es muy volátil, ¿no? Yo nunca creí que realmente el señor Vizcarra tuviera un pacto de contenido súper definido, explícito o implícito, pero un pacto bajo la mesa realmente estructurado, completo con el fujimorismo. Me parece que ese tipo de cosas implican un grado de cooperación que no hay en la política peruana. El ecosistema peruano no acepta ese tipo de pacto estructurado. Sí creo que hubo evidentemente algún tipo de negociación para acceder al poder, pero luego es un agente libre. La política peruana está constituida de agentes libres que en cualquier momento pueden ir para un lado, para el otro. Eso. Y respecto más del fondo, es interesante porque yo cuando llegué a Lima hace unos días, pensaba, antes de 28, estamos en un momento que requiere de algo análogo a lo que ocurrió con lo que encabezó Vargas Llosa el 87-88 con la nacionalización de la banca. Es decir, que ante el intento de recortar libertades económicas en aquella época, tiene que haber un movimiento ciudadano liderado por alguien legítimo que desde fuera del sistema impide el recorte de libertades, en ese caso económicas. Y mi lectura era que estábamos en un momento que requería de algo análogo, pero para defender las libertades políticas, esta vez. 30 años después tocaba algo semejante, ¿no? Ahora, ¿tú sientes que Vizcarra le ha hablado más a la calle que al Congreso? No, y ese es mi punto, que creo que mi lectura de eso partía de un presupuesto que era: el sistema no se puede reformar desde adentro, desde las instituciones. Es liderazgo legítimo de la sociedad civil con gente en la calle que empuje al sistema a la reforma. Más bien ahora pareciera haber un escenario que se parece más, en el cual hay un presidente de voluntad un poco más a lo Paniagua, si quieres, en el cual él mismo está empujando esperando, sobre todo con la esperanza de poder despertar el soporte, la solidaridad de la ciudadanía, empujar las reformas desde adentro, desde el sistema, ¿no? Que es un escenario distinto al que unos días, poquitos antes, yo imaginaba. Ahora, ¿le ve futuro al referéndum? Pareciera, por un lado, que se podría entrampar en un Congreso al que quizás no le interese mucho darle vida a esta consulta, pero por otro lado, también parece un instrumento en el que se podría enriquecer muchísimo en el debate, ¿no? Es temprano, me parece. Es como, para seguir futbolísticos con la entrevista anterior, es como que tú has planteado tu esquema de juego, ¿no? Ha traído el referéndum, ha traído una serie, ha decidido jugar, no sé yo, 3-5-2, y eso requiere, pero es solo una estrategia inicial, ¿no? Luego, jugar 3-5-2 requiere de dos carrileros que van rápido. Claro, hay que ver quiénes son los jugadores que van a darle vida a ese esquema. Y cómo vas a tratar de conseguir los objetivos que tiene ese plan, que para eso todavía me parece temprano. Pero en todo caso, creo que es una señal saludable que en un país que durante muchos años ha vivido, donde la clase política ha vivido de espaldas a la ciudadanía, con un desprecio muchas veces muy moderadamente disimulado hacia la gente, de pronto haya un líder que decide
poner a la ciudadanía en el centro de la discusión política y tener una conversación, que yo creo que es lo que en el Perú no hay desde hace mucho tiempo. Finalmente, sí, no hay una conversación política porque, entre otras cosas, el Perú aparentemente ha marchado bien de espaldas a la política. Una de las tesis de tu libro, no sé si es una tesis realmente, pero sí es una idea que atraviesa el libro constantemente, es cómo es que el Perú se ha encarrilado, digamos, y ha generado un modelo que, visto desde fuera, es un modelo apreciable, modelo económico, digamos, con algo de progresismo, pero con un sistema político deficitario, sin partidos, sin instituciones. Y es como que después de mucho tiempo la gente y la política vuelven a hacer un poco de empatía. Sí, ¿no? claro. O sea, por eso te digo, ¿no? En algún sentido, un país que el ideal ha sido gobernarlo tecnocráticamente, ¿no? Así que hay unos sabios en el Estado que conocen mejor que la gente lo que a ellos les conviene, ¿no? Yo decía que en el Perú, creo que en el Perú le entregarían el país a una cosa llamada Tecnócratas sin Fronteras, ¿no? Ocúpense, eso, entonces, claro, ese ideal de construcción de país sin la gente, yo alguna vez he dicho que un tecnócrata es un tipo que ama a su país pero desprecia a su gente, ¿no? Es una gran definición. Entonces, en un país que ha estado manejado de esa manera, es una novedad saludable. Luego habrá que ver si funciona, como te digo, es una estrategia inicial. La ventaja que tienen los politólogos sobre quienes trabajamos con la información del día a día es que, claro, tienen el fresco, pueden ver el fresco antes que el detalle, ¿no? Y nosotros a veces nos perdemos en el detalle. En estos días en que escuchamos audios y estamos muy al tanto de Inostroza y Toñito Camayo y, en fin, sus conversaciones, evidentemente vemos que hay un tejido, una red de corrupción que alcanza y supera el tema del sector justicia. ¿Tú cómo lo ves, no? Porque los politólogos tienen la capacidad precisamente de retirarse un poco para entender lo que está ocurriendo. Esto de los audios es el síntoma de exactamente de qué cosa, porque no tiene que ver únicamente con la podredumbre del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que revela algo más, ¿no? Sí, creo que revela un montón de cosas, ¿no? Una cosa que me parece importante empezar diciendo o sea, el audio es como un acto de fisgonería de nosotros, digamos, con lo cual nos estamos enterando de los detalles de lo que ya sabíamos que existía, claro, ¿no? Porque no es que el Poder Judicial hasta hace 2 meses tenía gran confianza ciudadana y la gente ahora dice, oh Dios, claro, se nos resulta cayó que eran el poder, corruptos, se me ¿no? cayó el Poder Judicial. Exacto, no es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que creo que hay que distinguir entre la evidencia y el conocimiento. El conocimiento ya lo teníamos, ¿no? Pero creo que revela un montón de cosas, ¿no? La manera... Me parece interesante que con alguna gente que ha hablado, desde que estoy aquí, mucha gente hace incidencia en que lo que hay de más grave en los audios, más que la evidencia de la corrupción salvaje, ¿no? No es Montesinos poniendo dineros, fajos uno sobre otro, es los modales, las formas, el hermanito, esta cosa de no ver al Estado como un espacio institucional que debe mediar de manera independiente, como un tercero imparcial. No, es una cosa a la cual es un ente al cual le arranchas cosas. Exacto, hay un compadrazgo, ¿no? En esas conversaciones que tiene que ver con la retórica que se utiliza, con la búsqueda y los objetivos de cada uno de esos diálogos, ¿no? Exacto, las ¿no? recomendaciones, hay una cosa como mafiosa, de cosa cerrada ahí, pero donde el Estado pues no es un actor independiente nunca, que está penetrado de intereses y de gente que está ahí para utilizarlo como activo personal, no como un tercero imparcial que media y asegura el interés general, que es como debería ser un Estado democrático liberal, digamos, ¿no? Y que además, de nuevo, creo que es algo que puedes encontrar este caso no es que sea aislado, como bien dices, ¿no? O sea, finalmente uno podría decir que Kuczynski, no comprendiendo qué es suyo, qué es su negocio y qué es del Estado, es la manifestación Miguel Dazo de lo mismo, ¿no? Claro, claro. Ahora, al inicio de la crisis de los audios, fue muy tentador hacer la analogía con lo que ocurrió en el 2000, ¿no? Con los Vladivideos, ¿no? Porque eran audio tras audio de ir enterándonos de todos los personajes que estaban involucrados ahí, desde el juez Walter Ríos, ahora hasta Cubillas. Pero con el paso del tiempo uno identifica que son crisis muy distintas, ¿no? Aquello fue como lapidario para un régimen que ya estaba en
en un punto casi muerto, y esto más bien es como que le da la oportunidad al presidente de turno de cambiar su discurso y encarar el problema de otra manera, ¿no? Pero yo diría que la diferencia fundamental está en cómo está articulada la corrupción. Es decir, al final del gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Fujimori y la caída, tiene que ver con que es una corrupción muy centralizada. Sí, la manejan Montesinos y Fujimori. Y graban, y todo el mundo es una pirámide de sujeción a un esquema piramidal de corrupción, mientras que aquí estamos ante un archipiélago de pequeñitos actores que puedes encontrar su símil, su semejante en un montón de sitios, ¿no? Si tú hablas con tus televidentes, los televidentes que te están viendo en Tumbes, en Puno, en Moquegua, en cualquier parte, ellos tienen su Camayo, tienen su Inostroza. Sí, es verdad, pues. Y entonces... Tienen sus representantes a escala de lo que vemos en estos... Lo que estamos viendo es una parcela de un archipiélago, me parece, de pequeñas redes mafiosas que no están articuladas a un gran poder como a fin de los 90, ¿no? O en los 90. ¿Cómo se ve el Perú desde lejos, Alberto? Tú has pasado 15 años estudiando, formándote fuera, pero sin perder de vista lo que ocurre acá. Trabajando también. No, claro, y trabajando. Estudiante eterno. Sí. Y trabajando. Suele existir el prejuicio de que quien vive fuera del Perú pierde autoridad para referirse a las cosas que ocurren en el país, ¿no? Como que no estás legitimado para hablar del Perú si estás viviendo fuera. Y yo más bien creo que es diferente, ¿no? Desde fuera ves otras cosas del Perú también. Estos 15 años fuera, ¿qué cosas te han permitido comprender de tu país al que ahora regresas a trabajar? Yo sí creo que te da un montón de cosas la distancia, sobre todo porque estás permanentemente obligado a comparar. Estás permanentemente obligado a ponerte en perspectiva con otros países, desde el hecho que a ti también te ha pasado en España seguramente, el hecho de que uno, es un clásico, uno descubre que es latinoamericano fuera de Latinoamérica, ¿no? Sí, antes eres peruano, chileno, ecuatoriano, y lo descubres afuera y tienes que empezar a compararte y creo que aprendes a ver que ni todo está perfecto, ni todo está tan mal, ¿no? Porque siempre tendemos a creer que los problemas del Perú son privativos del Perú, ¿no? Y que solamente los peruanos nos ocurren determinadas cosas que efectivamente cuando sales te das cuenta que ocurren en bastantes otras partes. Y que es peor que en cualquier sitio, partes, ¿no? Que está hasta el perno todo y que es particular. Y esto solo ocurre en el Perú, ¿no? ¿Hay algo que solo ocurra en el Perú? Bueno, si nos ponemos un poquito históricos, Sendero Luminoso me parece que es un fenómeno bastante particular, por lo menos en el contexto latinoamericano, ¿no? Claro, si te vas a Asia y eso puedes tener en Nepal un grupo bien semejante, pero en la región. Luminoso en la región me parece un fenómeno muy particular. Creo que no exclusivamente del Perú, pero sí estamos entre los países que en una serie de cuestiones sí somos más extremos, no sé si únicos, pero sí más extremos en el grado de nuestra desconfianza hacia las instituciones, los niveles de informalidad, ¿no? Que son altísimos. Esas cosas nos hacen, por lo menos, casos extremos de tendencias, de cosas que existen en varios países, ¿no? Ayer conversaba justo aquí en el programa con Carmen Maqueboy y ella decía, bueno, la historia del Perú, la historia republicana del Perú está plagada de guerras, de enfrentamientos entre distintos actores políticos, y su tesis, como la de otros también, es que la corrupción y la guerra nos atraviesan nuestra historia y que en realidad más que intentar combatir esos flagelos, uno tendría que aprender, no convivir con ellos, pero sí saber que son parte de nuestro ADN, digamos. ¿Tú sientes también eso? ¿Tú ves eso, que nuestra historia se viene repitiendo de tanto en tanto y que nuestra capacidad para estar siempre peleándonos tiene que ver con eso, con nuestra idiosincrasia? No lo sé, no sería un entusiasta de la tesis del eterno retorno, o que estamos siempre, porque... ¿Prefieres sospechar de la historia? Del historicismo, por lo menos. Creo que cada época tiene sus propios problemas. Creo que hay algunas cosas que sí, ¿no? Más bien, más que continuidad. Por ejemplo, con Carmen, yo escribí el prólogo de la Utopía Republicana, la nueva edición que salió el año pasado, y me acuerdo que una de las ideas que yo decía era: nuestra política hoy se parece mucho más al siglo XIX que al siglo XX, por ejemplo, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay un lazo escondido entre uno y otro? Puede ser, pero también hay que entender los procesos que rompen cada época, creo, ¿no?
Pero sí creo que hay cosas que se mantienen, ¿no? Hay esta frase de Moisés Lemlich que se la dice a Lucho Pázara en el libro de entrevistas que le dice Un país de eternas fragmentaciones y esporádicas concentraciones, ¿no? Efectivamente creo que es un país que ha sido siempre bien fragmentado. Lo que estamos viviendo es manifestaciones de algo que ha más bien sido recurrente, ¿no? Ahora, en Ciudadanos en República, tú dices en el prólogo que 5 años más tarde de la primera edición, el diagnóstico no cambia, ¿no? Seguimos siendo un país donde el modelo neoliberal se impone, pero donde hay todavía la ilusión de un proyecto republicano. Sí, claro, o sea, el libro salió en 2013 y tenía un ensayo introductorio grande que era Ciudadanos en República, y ahora tiene un prólogo que trata de poner al día un poco el asunto. Es que... Pero en esos 5 años la cosa no cambió mucho, ¿no? No ha cambiado en el sentido que yo creo que sigue siendo cierto que efectivamente ha habido un desdén por lo republicano, lo institucional, lo democrático, y se ha seguido priorizando claramente en la agenda modernizadora, muy claro con PPK, que además lo decía abiertamente, que su proyecto era la modernización del país, y que tiene un equipo de trabajo básicamente conformado por gente llegada del sector privado y tecnócratas, y que tiene esa agenda, ¿no? La agenda de la modernización económica, y sin mayor interés por el mundo de las instituciones democráticas, sobre todo. Entonces, claro, en el prólogo de la primera edición, mi prólogo era un poco más optimista, en el sentido que lo que planteaba era, el título, Ciudadanos en República, lo que quería decir era, el enriquecimiento de la sociedad peruana ha permitido que haya más ciudadanos, que haya las condiciones materiales para justamente acercar esos dos modelos, ¿no? Acercar el éxito neoliberal con este fracaso republicano. Y usaba una frase de Paz que dice que entre la libertad y la igualdad no hay una contradicción, sino una distancia, ¿no? Y entonces tratar de acercarlo. Pero ahora, luego de, sobre todo, el gobierno de PPK, en el que te das cuenta que no hay ningún interés en acercarlo, el ensayo principal ya no puede ser repetir eso, sino tiene que ser preguntarse por qué no les interesa. Claro, ¿no? claro. O sea, ¿por qué no les interesa? Y entonces ahí tengo la construcción de este concepto de hortelanismo, que es, me parece, la versión ideológica que ha primado en la derecha peruana en estos años, ¿no? Un gran personaje, digamos, de estos artículos es Alan García, ¿no? Y tú te planteas, y no sé si llegas realmente a una respuesta, si el segundo gobierno de Alan fue efectivamente mejor que el primero, que es lo que básicamente dicen quienes ven con simpatía a García a pesar de todo. ¿Tú dirías que sí, que fue un mejor gobierno el segundo que el primero? Creo que lo que hay que invalidar es la pregunta, porque de esa comparación, ¿quién podría salir mal, no? O sea, es evidente que cualquier tipo de gobierno que hagas va a ser mejor que el gobierno de García, que nos dejó solo comparable con cómo te dejó la guerra con Chile. Entonces, evidentemente cualquiera sale bien parado de esa pregunta. El asunto es si realmente ese gobierno hizo las cosas que había que hacer. Y me parece que efectivamente tuvo la virtud de ponerle la prioridad, el punche a la cosa económica. Además, fue el gran momento de las materias primas, entonces coincidieron, digamos, una virtud local con una buena ola internacional. Pero luego, en términos republicanos, es un gobierno claramente conservador, que desprecia al ciudadano, a las instituciones. De hecho, la gran ideología de ese gobierno, el perro del hortelano, sí, es una abierta declaratoria de guerra a la ciudadanía. Es decir, son ustedes, la ciudadanía son los que pueden impedir el progreso, ¿no? Entonces, y con posiciones reaccionarias, conservadoras, claramente no republicanas, digamos, ¿no? Entonces, no preocupadas por esa agenda. Entonces, es mejor que el primero, pero no deja, no por eso. Una cosa fascinante del libro son los epígrafes, ¿no? Donde tú has no solamente dado cuenta de tus gustos musicales, sino que además los aprovechas muy bien. Por ejemplo, el capítulo Alan revuelve, ¿no? Que es una ironía, Alan vuelve, tiene una cita, una estrofa de Bob Dylan que dice: no todos son como tú,
afortunadamente. Exacto. Y después también hay una que tiene que ver con la izquierda, ¿no? Si el régimen político no es de izquierda, no es democrático, es el capítulo. Y viene un epígrafe de Cohen que dice: cantemos otra canción, muchachos, que esta ha envejecido, amarga, algo así, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. ¿Por qué el uso, la utilización de esos epígrafes, de estos epígrafes musicales, digamos? Hay uno de José José también para hablar de Alan, ¿no? He rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Es que no podría haber mejor descripción. Sin duda, pero digamos, tus gustos musicales los has incorporado en esos ensayos políticos. Porque todo el día estoy escuchando música y escucho frases que me parecen que funcionan. Pero también le da un grado de ironía. Me da la impresión de que también en tu mirada no deja de haber esa ironía que los peruanos necesitamos para referirnos a nuestros temas siempre, ¿no? Ironía y ausencia de solemnidad, creo, Claro, ¿no? claro. Que muchas veces esta cosa engolada y pretenciosa, sí. y creo que siempre se pueden decir las cosas más llanamente, sin necesidad Tengo un amigo mexicano que dice que en México cuando la gente dice más sin en cuando, ¿no? Más sin en cuando. Esta cosa así pretenciosa. Creo que se puede ser llano y explicar las cosas con claridad. Sí. Ahora, ¿estás contento con esta segunda edición, que es una edición aumentada? Lo del aumento, digamos, en esta segunda edición, ¿en qué estriba, básicamente? Son todos muchos artículos y ensayos aparecidos desde que se hizo la primera edición del 2013, y hay el ensayo nuevo. O sea, en realidad ahora es un libro que recoge 10 años de análisis y de ensayos políticos publicados en un montón de medios, ¿no? O sea, porque creo que el más viejo que hay en ese libro es 2007 o 2008 hasta hoy, entonces es como un 10 años que para mí es interesante en la medida en que te permite ver cómo vas avanzando tu propia reflexión sobre el proceso nacional y cómo te equivocas también, ¿no? Hace 2 semanas estuvo por aquí César Hildebrand y él decía en un momento de la conversación que él sentía que su generación había fracasado, ¿no? en el país que le había heredado a las generaciones siguientes. Nosotros estamos en los 40. No sé si tú te lo has planteado a ti mismo, ¿no? Yo estoy seguro que tú como analista político no, y probablemente si yo tuviese que juzgar mi trabajo también sería escéptico en decir que he fracasado. Pero nuestra generación, que es una generación que toma decisiones, que es una generación que está en puestos claves, que es una generación emprendedora, pero también que tiene una serie de deudas, ¿tú dirías que va camino del fracaso de la generación anterior? Yo quiero creer que no. A mí me parece más bien que tengo la esperanza que en las generaciones que vienen son bastante mejores. Tienen más contacto con el mundo, han crecido en un país más próspero, han tenido muchas más oportunidades que las generaciones anteriores, y creo que realmente, de hecho a veces lo creo, creo que no defendería todavía la tesis absolutamente, pero a veces siento que, por ejemplo, en el Perú, en nuestra derecha, por ejemplo, yo creo que va a ser mucho mejor con la derecha que tiene 40 años, en la medida en que nunca trabajó para el gobierno de Fujimori. Es decir, los que tienen derecha 48, 50, todos trabajaron en los 90 para Fujimori. Entonces, no son capaces de ver, les cuesta entender la podredumbre del régimen, les cuesta entender la forma en que dinamitaron las instituciones, porque solo se acuerdan con la parte, pero si nosotros salvamos la economía, nosotros reformamos la economía, deberían agradecernos por siempre, ¿no? Claro, porque además reconocerlo implicaría también un ejercicio de autocrítica que no están dispuestos a hacer, muchos de ellos. Que no están dispuestos a hacer, desde luego, porque quieren ser reconocidos por lo que han logrado, pero no criticados por lo que también han generado, ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que hay la posibilidad de una generación mejor, sin duda. Ahora, también hay jóvenes de 38 años que es como que tuvieran 70, ¿no? No caigamos en la idealización. Pero es de sin eso, duda, ¿no? un mejor Perú el de ahora que el de antes, porque también de eso he salido, antes significa, digamos, que hace 40, 50 años, ¿no? Donde probablemente había una clase política, no sé, pues más preclara, donde tú podías identificar no sé, en un Congreso de la República 8 o 10 hombres que efectivamente eran intelectuales, que pensaban en el Perú, pero que quizá era un Congreso muy elitista también, ¿no? Y hoy tenemos una clase política menos ejercitada en ese tipo de reflexiones,
Pero da la impresión de que es un país mejor en otros aspectos, ¿no? Desde luego, absolutamente. ¿Quién podría decir que no? El asunto es si vamos a aceptar el chantaje por el cual cualquier reforma importante que hay que hacer, dices, uy, no, cuidado, Claro. y que siempre tenemos que estar comparándonos con el año 89, ¿no? Entonces siempre tenemos que, no, ya pasaron 30 años, hermano, ya Sí, pues. tenemos derecho he dicho hermano, ¿no? Parezco... Mientras no me digas hermanito, ¿no? sí. Hoy hay una estupenda viñeta de humor de Eduardo, ¿no? Que dice hermanitos. Hay muchísimo por hacer, Hay muchísimo por hacer, es estupenda. Extraordinario. Es buenísima. No hemos fracasado entonces, ese es un alivio, porque da la sensación de que... Bueno, todavía no estamos en edad de, En edad de hacer ese balance y liquidación. Alberto, quiero hacerte un ping-pong, que es un ejercicio que yo reservo no a algunos invitados nada más, pero me encantaría hacerlo contigo, si estás de acuerdo. Bueno. ¿Tenemos la musiquita del ping-pong, señor director? ¿No la tenemos? ¿No? Ahí está, muy bien. ¿Qué fue Alejandro Toledo? No qué fue de él, sino qué fue, qué representó Toledo para el país. Representó la oportunidad efímera y tal vez imposible de algo que era bien importante de tener en el Perú, que era un liberalismo popular. Alan García, si te pido una palabra para definirlo, o una estrofa musical. Eso pues, ¿no? Lo he rodado de aquí para allá, fui de todo y sin medida. Ollanta Humala. Humala es un personaje rarísimo, ¿no? Parecía llamado a ser un personaje de la literatura latinoamericana, de esos así como Yo el Supremo, ¿no? Y sí, termina siendo un personaje de Ribeiro, ¿no? Como que estaba vacío de del contenido que tanto había prometido. Enigmático, ¿no? Sí. ¿Para qué quería ser presidente? Sí, esa es una buena pregunta para definir a Ollanta. ¿Para qué quería ser presidente? No quedó claro, ¿no? No viabilizó ningún proyecto real, el nacionalismo en realidad no era lo suyo, era más lo de su hermano, lo de su padre, pero no quedó la sensación de que él estaba muy convencido de algo, ¿no? Tal cual. Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, ¿te decepcionó? Sí. Sin nunca haber sido mi candidato, yo no voté por Kuczynski en primera vuelta, y el libro tiene páginas bien duras hacia su candidatura el 2011, pero ya puesto en el caballo de haber ganado como ganó, pensé que sería más consciente del papel que tenía que jugar y no que iba a ser la encarnación de la frivolidad, ¿no? El APRA. El APRA es una gran institución que ha terminado siendo lamentablemente un cascarón para el servicio de un líder, ¿no? ¿Te avergüenzas de algún voto que hayas ejercido conscientemente? No, creo que no. Supongo que como todos estamos condenados muchas veces a votar por lo que llamamos el mal menor y en general no votas por aquello que los políticos hicieron en su vida pasada, sino que tienes que votar por quien supone menos peligros para el futuro y en esa medida es lo que... Caviar. ¿Qué es caviar? Porque es una palabra que ha sufrido mutaciones, ¿no? Desde que fue instalada en el argot, digamos, político popular hasta hoy. Sí, yo creo que lo dije el otro día, me lo preguntaron en RPP. Ah, sí, estuviste conversando con Patricia Aldo. Me parece que es y con Aldo Marete. Me parece que es la manifestación lingüística de nuestra pobreza política. Es decir, si no hay ideas, no hay programas, hay que hablar de chapas, pues, ¿no? Igual, DBA es un poco lo mismo. Es lo mismo, claro. ¿El nacionalismo existe? ¿En el Perú o como ideología? En general. El nacionalismo existe. Supongo que sí, de una manera abstracta, diluida, pero sí, supongo que sí. Si te digo bicentenario, ¿en qué piensas? En que hay que apurarse en pegar un golpe de timón para llegar ahí enrumbando hacia otro lado. ¿A cuál de estos líderes ves con posibilidad o de figuras? Porque no sé si líderes... Estaba pensando en Guzmán, en Verónica, Mendoza y Salvador del Solar. Son distintos entre sí.
pero ¿ves en alguno de ellos una proyección como para encarnar algo de lo que se necesite? Bueno, según lo que necesite quién, ¿no? Ajá, de lo que el país parece necesitar hoy, por lo menos. Bueno, si me preguntas, es que eso creo que depende de las posturas de cada quien políticas. Si me preguntas a mí, pues yo no soy del sector de la izquierda, Verónica Mendoza no me parece una opción para mí, saludo su existencia. No soy de los que creen, no soy de los que sueñan con un país sin izquierda, ¿no? Claro, como claro, hay muchos que tienen el sueño antipluralista. Me parece que tiene que existir la izquierda, desde luego, pero y los otros dos como podrían, por supuesto, canalizar esas demandas, como podría ser Alfredo Barnechea, como podría ser o alguien más que surgiera, desde luego. El desafío es que ellos no atomicen el voto de ese centro, para decirlo de manera un poco laxa, y que termines teniendo una segunda vuelta donde justamente candidatos de esa naturaleza no están, ¿no? Alberto, la Universidad Católica. Para mí una gran experiencia haber pasado por ahí, y de hecho qué bueno que me lo preguntas, porque en realidad saludo a la familia de Abelardo Oquendo. Fue mi profesor en letras de literatura 1, y hasta ahora me acuerdo que era una maravilla. Me acuerdo todavía haber leído. ¿Recuerdas alguna historia con él, alguna anécdota? Me acuerdo escucharlo hablar de Cortázar y la música. Qué bonito. Cortázar y el jazz, el cuento ese famoso El Perseguidor, sí. Y todo eso, sí. Bueno, tú has vivido mucho tiempo fuera, entonces quería mencionarte ciudades para que me digas con qué recuerdo te ata a ellas o relacionas con ellas. Montreal, por ejemplo. Montreal, la ciudad de los 3 inviernos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ahí un... Porque desde octubre hasta diciembre tienes un invierno, digamos, tipo Buenos Aires. Luego de diciembre a marzo tienes un invierno tipo Moscovita. Yeah. Y luego de marzo a mayo vuelve a haber un invierno de Buenos Aires, ¿no? Entonces es como una ciudad particular. ¿Viviste en Bruselas también? También, sí. ¿Qué te dejó Bruselas? ¿Cómo pasó por ti Bruselas? La verdad es que pasó de la manera más, es un poco, para mí es haber vivido en Europa, básicamente, porque estuve un poco más de 2 años, y Bruselas no solo es la capital de Europa, sino que hice además estudios en el Instituto de Estudios Europeos ahí, pero sobre todo es un sitio que me permitió conocer Europa, ir a un montón de sitios mucho, ¿no? Entonces para mí Bruselas es un poco Europa. ¿Y Washington? Washington ha sido el aprendizaje de la política gringa. Claro, claro. Y más en tiempos de... He vivido en Estados Unidos cuando ganó Trump, he visto el yin y el yang, ¿no? Cuando ganó Obama. Cuando ganó Obama en 2008, que estaba en Texas haciendo un intercambio en la Universidad de Austin. Ganó Obama, que era el momento... Yo fui realmente Obamaniac. Hasta ahora soy un fan de Obama, así, rendido. Y luego he visto cuando ganó Trump, la parte más negra y oscura de Estados Unidos, ¿no? Entonces he visto... Te había preguntado por la Católica, tú has pasado por Harvard. Si tú dices que, no sé, no quiero pedirte una definición de Harvard, ni siquiera una palabra, de pronto una imagen, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza si te digo Harvard? Realmente una experiencia, una suerte enorme de haber podido estar ahí varios años. Primero como investigador postdoctoral y luego enseñando política latinoamericana, una cantidad de colegas, las horas pasadas con Steve Levitsky poniendo de cabeza la política peruana y las discusiones de ese tipo. ¿Estuviste ahí cuando fue Keiko o no? Sí, ¿Sí? estaba ahí. ¿Y te sorprendió la postura? Porque ahí fue, digamos, el nuevo fujimorismo, no era la graduación, el anuncio del nuevo fujimorismo que luego supimos que no existía, ¿no? Sí, pues, sí, fue una experiencia extraña, ¿no? En la cual ella tuvo esas declaraciones. Yo tengo la impresión, pero yo nunca he hablado con ella, o sea, realmente es así, creo que ella realmente estaba buscando una vía de algo, ¿no? Y tiró varias ideas y no... Vuelvo a creer que no hay como posiciones tan drásticas ni definidas en la política peruana. Creo que ella estaba en un proceso de búsqueda. Te había preguntado por varias ciudades, pero no te pregunté por Lima todavía. Ahora que has vuelto a vivir a Lima, ahora que has vuelto al Perú,
¿Hay alguna forma de describir a Lima o cómo te sientes tú en Lima? ¿Qué significa Lima para ti? Es tu casa, pues, ¿no? O sea, conoces todos los códigos, todas las, no sé, cómo es realmente tu casa. No hay nada que te sea ajeno. A veces hay algunas esquinas en las que llego y ya no entiendo porque había una casa y ahora hay un edificio. Claro, ha cambiado mucho, 15 años, hermano. Tal cual. Te dije, hermano, Pero, se empieza a colocar entre nosotros la retórica de los audios. ¿Messi o Maradona? Messi, yo creo que Messi es lo más grande que ha habido en el fútbol sin ninguna duda. Te iba a preguntar Messi o Ronaldo, ya que lo habías elegido a Messi. ¿Sigues pensando en Messi? Sí, no, yo creo que lo que hemos visto Messi, tú te acordarás cuando éramos chicos y yo me acuerdo, yo me levantaba los sábados, los domingos a ver la Liga Italiana en la mañana, la cantidad de veces que Maradona no jugaba porque estaba lesionado. No, era el gran momento uno se deprimía. Y el gran momento de Maradona y esos futbolistas de los 80, de los 90, eran 2 años, 3 años. Messi viene jugando a un nivel increíble 10 años. Es verdad. Es otro tipo de... Y además creo el hecho de que ha formado parte del club, del equipo que ha jugado el fútbol más maravilloso de la historia de ese deporte. Entonces, creo que es de más. Y yo, de hecho, segundo lo pondría a Xavi, ¿no? A Xavi. A Xavi, claro. Xavi me parece que es el otro. Porque eres futbolero, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el gol que recuerdas haber gritado más? No necesariamente de Perú. Podría ser de Perú, pero no sé si es el que más has gritado. Yo supongo que como todos el de Farfán, ¿no? El de Farfán. El que nos clasifica al Mundial. Bueno, luego hay otro, pero que nadie se acuerda mucho, ¿no? Porque todo el mundo... la gran liberación es porque todos llegábamos a ese partido con el fantasma de que el 0-0 se prolongara, no fuéramos a penales. Es un buen tema para terminar la conversa, Alberto. ¿Qué significó, digamos, no sé si ya sea momento de evaluarlo, pero algo raro pasó ahí en Rusia y no me estoy refiriendo a lo mucho o bien o mal que jugó Perú, sino a lo que nos pasó como país, ¿no? Que haya 40.000, 50.000, las cifras son debatibles, de peruanos que se hayan trasladado, y en una convivencia de algunos días donde me tocó estar ahí, no había necesidad de hacernos estas preguntas tontas que siempre nos hacemos los peruanos para identificarnos, ¿no? ¿Dónde has estudiado? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? Era simplemente cruzarte con alguien que tenía la misma camiseta que tú, decir arriba Perú y ya está, ¿no? Un mes más tarde, de pronto todos nos volvemos a mirar con escepticismo por esta crisis que podría ser otra también. Hay un fenómeno ahí extraño al que yo no me permitiría darle nombre, pues no lo entiendo todavía, pero sí siento que hubo como un remesón de algo. Bueno, yo no he estado acá durante el Mundial y quizás esa es tu ventaja. Tampoco he tenido la suerte de ir a Rusia, entonces, de hecho vi los partidos en Francia, el Perú-Francia lo vi en Francia, y así que no sé, sí creo que pasó algo importante, pero que también está asociado a que es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo con redes, creo, ¿no? Lo cual magnifica muchas sensaciones, pero no te olvides, y te lo sugiero, Carlos Aguirre, el historiador, gran historiador peruano, profesor en Oregón, tiene un texto muy bonito sobre lo mismo para el año 70, sobre el nacionalismo desbocado que genera la clasificación al 70 y el progresivo olvido una vez que es eliminado, que creo que es un poco a lo que has aludido como fenómeno. O sea, que también podríamos volver a que hay episodios semejantes, ¿no? Estupendo, Alberto. Muchas gracias por ir. Un aplauso, por favor, para Alberto Vergara. No, gracias a ti, Donato. Ciudadanos en República. No se olviden de buscarlo y de leerlo y de discutirlo y de recomendarlo. De la precariedad institucional al descalabro político. Son las 10 de la noche con 2 minutos. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Este